Bienvenidos a su barca de salvación y estudio bíblico. Yo me llamo José Valle Anita, Erandi. y esta semana vamos a dar el tema de barca de salvación. Para empezar vamos a abrir en Salmos 27 y ya que lo tengan, búsquenlo rápido en casita y vamos a leerlo, ¿va? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Hay veces o ocasiones que nos sentimos solos, nos sentimos que Dios no está con nosotros, y más en estos momentos. Hay veces que nos sentimos tan solos que pensamos que Dios no existe a lo mejor, o pensamos que Dios ya nos abandonó, o pensamos miles de infinidades. Este versículo me gusta mucho porque nos deja con una pregunta y dice: ¿de quién he de atemorizarme? Si en un momento te has sentido solo, si en un momento has sentido que Dios no está contigo, déjame decirte que Dios va a estar ahí siempre contigo. Dios te va a levantar. Fue una ocasión que yo no podía sentir a Dios, y yo oraba a Dios y le decía: Dios, quiero sentirte. Dios, quiero volver a abrazarte, quiero volver a sentirte cerca de mí. Y me sentía más solo, me sentía que Dios no estaba conmigo, me sentía que Dios no me escuchaba. Y en una ocasión en verdad pude sentir cómo Él me abrazaba y me dijo: ¿por qué te atemorizas? ¿Por qué tienes miedo? Si yo siempre voy a estar contigo, y yo lo he prometido, siempre voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y quiero dejarte con este versículo: ¿de quién he de atemorizarme? Si estás con Dios, nada te va a pasar. Si te sientes solo, recuerda que Dios siempre va a estar contigo. Y vamos a orar para comenzar. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, papá, porque eres bueno y misericordioso, papá. Te pido, Señor, que seas tú moviéndote en alabanza, Señor. Que seas tú con nosotros, Señor. Que tú hables, Señor, en medio de la alabanza, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que quiero
vamos a comenzar con el tema y se llama el ministerio de Pablo. Y vamos a buscar rápidamente Gálatas 1 y vamos a leer del versículo 11 al 24. Ok, voy a empezar a leer. Mas a saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba y muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Y solamente oía decir: aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, lo que primero Pablo nos quería dar a entender es que el evangelio no es un evangelio hecho por hombre, que no fue pensado ni fue salido del corazón de un hombre, porque si hubiera sido así el evangelio no tuviera el mismo poder. Mas sin en cambio, la palabra de Dios fue inspirada por Dios y por eso tiene ese poder de salvación. En Romanos 1:16 dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios nos enseña que podemos ser salvos y que Él ya pagó el precio y nos compró a precio de sangre, y podemos, gracias al evangelio, saber que nosotros tenemos esa salvación y que podemos ser libres. Las palabras del evangelio de Jesús se cumplen, porque las palabras de Dios no son de hombre. Y bueno, si tú ves una promesa, ten por seguro que Dios la va a cumplir, porque es su palabra. Y no porque digas, bueno, es que esto ya fue escrito desde hace mucho tiempo, tal vez en mí no aplica. Pero no te preocupes, Dios es bueno y su palabra se cumple. Tenlo por seguro que tarde o temprano se va a cumplir en tu vida. Vamos a buscar Mateo 24:35. Y aquí nos aclara que la palabra de Dios se cumple y es viva, porque realmente a su tiempo, cuando Él lo desea, te lo va a dar. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que aunque pase mucho tiempo, aunque las cosas a lo mejor ya son diferentes tiempos que en los que Pablo vivía, pero su palabra sigue firme y todavía puede cumplirse en nosotros. No porque ya haya tenido bastante tiempo, significa que ya no va a aplicar de la misma manera en nosotros. También se cumple. La palabra de Dios es vida, es eficaz. No es una palabra o enseñanza muerta, sino que es viva porque se cumple. Para que me entiendan mejor, la palabra eficaz quiere decir que se compete, es eficiente y más que nada tiene el poder de producir el efecto deseado. Esto quiere decir que la palabra eficaz es que la palabra del Señor se va a cumplir. Tarde o temprano, en el tiempo que Él desee, en el tiempo que seas tú preparado para recibirla, el Señor te la va a dar. La palabra de Dios no es pensamiento o conocimiento de hombre, como les había dicho, sino que es la sabiduría y el conocimiento de Dios para nosotros, y fue escrito por sus siervos, así que no fue escrito por cualquier persona
No solamente fue que, bueno, me voy a poner a escribir, no, sino en cambio que fue inspirado. Yo imagino que el Señor les revelaba lo que tenían que escribir, pero no eran cualquier persona, eran personas preparadas, eran personas que servían a Dios. Y pues en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto quiere decir que la palabra de Dios nos va a instruir a sus caminos, a vivir como Él quiere. Y en momentos también nos va a corregir, porque aquí también nos dice y nos muestra lo que a Dios no le agrada. No le gusta que vivamos en adulterio, que vivamos en fornicación, que vivamos en mentira. Todo esto es bueno que nosotros lo sepamos y lo leamos porque es lo que a Dios no le agrada. Y esto nos sirve para corregirnos y también para instruirnos en justicia, para vivir de una vida justa delante de Él. Y en 2 de Pedro 1:21, lo buscamos rápidamente. Bueno, lo leo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, como les decía, la palabra de Dios sí fue escrita por un hombre, mas no fue de los pensamientos, ni del conocimiento, ni la sabiduría de una persona. Porque la Biblia es un libro de misterios, son los pensamientos de Dios. Y claro, Dios también utilizó a personas para que este libro estuviera en tus manos ahora y tuvieras el privilegio, porque yo creo que todos tenemos una Biblia en casa. Y pues quiero decirte que este libro es todo lo que el Señor quiere para tu vida, más que decirte las cosas, porque muchas veces piensan que solamente son reglas, pero es lo que el Señor quiere para nuestra vida, porque Él quiere lo mejor y es un Padre bueno. Y siempre va a querer lo mejor, y es qué bien que mejor uno lo lea y pueda aplicar todo lo que el papá quiere. Y bueno, también Pablo recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Pablo no fue con los hombres, Dios le reveló la palabra por el hombre. No se lo revelaron las personas, sino que los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, el Señor Jesús mismo se los reveló y se los enseñó. Cuando Pablo se convierte, no fue a buscar a los apóstoles, no fue en busca de las personas que sabían del Evangelio, sino que fue a Jesús. Estuvo 3 años en Arabia y regresó a Damasco, y después fue a Jerusalén para ver a los apóstoles. Pero Pablo primeramente fue con Dios, no fue con cualquier persona, no fue con los fariseos, no fue con nadie, fue con Dios. Y Dios le enseñó y le reveló el Evangelio y lo que también tenían sus propósitos en su vida. Y pues también Pedro, como lo leíamos, él dice que fue apartado desde el vientre de su madre. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ya tenía un propósito. Desde que él estaba en el vientre de su mamá, Dios ya le tenía este llamado. Y tal vez él no lo sabía. Y pues en Arabia, cuando él fue, se lo reveló y le hizo entender que su propósito era que vieran a Jesús, al Hijo de Dios, en su vida. Desde el vientre Pablo fue llamado. Y él vivió gran parte de su vida sin saberlo. Si ustedes leen anteriormente, Pablo cuenta que él era un perseguidor, era un fariseo recto y él andaba detrás de los cristianos. Y él tal vez en ese momento no lo sabía, pero sino que cuando fue a Arabia fue cuando él se encontró con Jesús y le reveló todo, le enseñó de su palabra también. Hasta que se convirtió a Cristo, como bien les decía, y Cristo le reveló esto. Por eso es que él decía que era apóstol, no por los hombres, porque él no fue enseñado o instruido por los apóstoles que ya había en ese tiempo, sino que fue por Dios, porque Dios le reveló que desde el vientre de su madre ya tenía un llamado.
Y yo no sé si tú ya sepas los propósitos de Dios que tiene para ti, pero créeme que tú no estás aquí solo por estar, no es como de, bueno, nací por nacer y ya. No, sino que Dios tiene propósitos grandes. Así como Pablo, tú también tienes un llamado. A lo mejor no será el mismo, pero también es importante. Y es bueno que nosotros, así como Pablo, busquemos de Dios y podamos tener en nuestro corazón el poder agradar y cumplir con los deseos y propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Como Pablo se convirtió, no fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles, como ya les decía anteriormente. Se fue a Arabia a buscar a Dios, y ahí donde Dios le reveló muchas cosas, y en especial el Evangelio. Y bueno, tal vez se preguntarán que por qué Pablo ganó tantas almas a Cristo, por qué se levantó tantas iglesias, por qué sus predicaciones impactaban a tantas personas y en muchos lugares. Bueno, pues es porque él sabía que la palabra del Evangelio no era de hombre, sino de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios. Él sabía que la palabra que él predicaba no era cualquier cosa, no era algo escrito por el hombre, sino que era palabra de Dios. Y cuando esto entra a nuestra vida, viene una revelación y conocimiento del Evangelio. Y es una buena forma en la que nosotros podemos predicar, porque nuestra predicación, cuando tú ya entiendes que esto no es hecho de hombre en sí, y tú lo puedes entender y comprendes los misterios y las cosas que el Señor nos habla, créeme que tu predicación va a ser mejor, porque tú vas a saber que no es cualquier cosa lo que hablas, sino que es palabra de Dios y que también viene respaldada. Y pues gracias a eso también muchos se convertirán a Cristo, así como Pablo lo hizo. Y bueno, el Evangelio es poder de Dios que cambia y transforma las vidas de las personas. Por ejemplo, cambió a un perseguidor como Pablo. Yo imagino que cualquier cosa, si Dios transformó a esta persona que andaba matando a su pueblo, yo me imagino que cuánto y no podrá cambiarte a ti. Yo recuerdo que cuando asistí por primera vez a una barca, pues yo no sabía nada y pues yo tal vez estaba chica. Pero recuerdo que cuando nos hicieron una invitación los hermanos y me dijeron que recibiera a Jesús en mi corazón, yo recuerdo que pues yo no sabía y tal vez primero lo hice sin entendimiento. Y fui y recuerdo que ese día, la verdad, Dios me transformó y lo pude sentir en mi corazón. Te cuento rápido. Yo antes vivía en mucha tristeza. Tal vez estaba chiquita, sí, tal vez diría, no, pues era una niña. Pero en mi corazón había mucha tristeza, mucho dolor y mucho resentimiento. Y créanme que nunca me voy a arrepentir de haber aceptado esa invitación que ahora transformó mi vida. Y todo ese vacío que yo sentía, toda esa tristeza, todo ese dolor, tal vez todo el rechazo que tal vez mis compañeros me pudieron dar, créanme que el Señor lo llenó. Me mostró que Él era más que un Dios, era un Padre amoroso. Y yo no sé por lo que estés pasando, yo no sé lo que has vivido, pero créeme que si tú quieres y tú permites al Señor que entre tu vida, va a ser lo mejor que tú puedas hacer. Y créeme que el Señor también lo desea. Y yo no sé, todo tiene un propósito. Tal vez por eso ahora mismo estás viendo este video. Y tal vez es porque el Señor habla a tu corazón y te dice, abre la puerta,
porque Él quiere entrar a tu corazón y créeme que tu vida va a ser transformada así como la mía. Y va a ser llena de su amor. Y no sé si tú te has sentido en soledad, te has sentido rechazado, has entrado en depresión, te has sentido con temor por esto que se está viviendo, pero créeme que si tú le dejas y le das la oportunidad al Señor, créeme, no te vas a arrepentir. Y tu corazón va a ser lleno de su amor. Yo te quiero dar la invitación que hace unos años me hicieron a mí. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, créeme, es el momento. Y bueno, quiero que repitas después de mí y inclina tu rostro, por favor. Señor, en esta hora te doy gracias por la palabra que tú me has dado. Y hoy creo que eres tú, Jesús, el Hijo de Dios, y te recibo en mi corazón. Te pido que escribas en el libro de la vida mi nombre, Señor. Te pido que seas tú tomando el control. Te recibo y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que tú tomes el control de mi vida y que seas tú llenando todo hueco y todo vacío en mi interior. Que seas tú llenándolo con tu amor y seas tú mostrándome el Padre bueno que eres. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para concluir, vamos a orar. Te invito a que ahí donde estás inclines tu rostro y vamos a orar para despedirnos. Y también voy a orar por las necesidades que estamos pasando en este tiempo, en general por ustedes, por su familia, en donde tú estás. No sabemos exactamente tu necesidad, qué es lo que tú estás pasando, pero yo te pido que ahí donde tú estás, tú eleves una oración a Dios, que de tu corazón tú abras tu boca y le hagas saber al Señor cuál es tu necesidad, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te hace falta. En donde tú estás, yo sé que el Señor también está ahí y Él te escucha. Y yo sé que Él es tan bueno que Él va a responder a estas necesidades. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Hoy pudimos entender, Señor, que tú estás a la puerta, que tú nos estás llamando, que tu palabra es verdadera, que es eficaz, Señor. Te pido que quites toda duda de nosotros. Te pido, Señor, que podamos aprender a confiar en ti, sobre todo en tu palabra, porque tú no mientes, porque tú eres bueno siempre, Señor. Y a pesar de que estemos pasando por necesidades con esta enfermedad, Señor, yo te pido que nuestros ojos, Señor, siempre estén puestos en ti, que nuestra confianza esté en tus palabras, Señor, porque no hay nadie más que nos pueda ayudar, no hay nadie, Señor, fuera de ti, quien nos pueda sustentar, quien pueda proveer, quien pueda sanar toda dolencia, que pueda sanar, Señor, todo corazón también herido. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo en tus manos la necesidad de cada persona que está viendo, Señor, este video. Yo te pido que seas tú entrando en su corazón. Gracias por aquellos, Señor, que han aceptado tu llamado, que te han recibido. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques su corazón, que transforme su vida. Yo sé, Señor, que tú no vas a dejarlos, que no los vas a abandonar. Te pido que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, porque tú eres bueno, Espíritu Santo. También te doy gracias por lo que hoy has hablado a nuestro corazón. Yo te pido, por favor, Señor, que esto que hoy ha sido sembrado en nuestro corazón pueda dar mucho fruto agradable a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el siguiente viernes a la misma hora. Están todos bienvenidos y pues muchas gracias.